amigos, durante las últimas semanas hemos visto materializarse algo de lo que os venimos hablando durante estos últimos meses, y es cómo las oligarquías, es decir, esos pequeños grupos económicos importantes, aprovechan su influencia sobre los partidos políticos para obtener un beneficio a costa de vosotros. Y ese beneficio lo obtienen porque los políticos les dan la posibilidad de, efectivamente, desde una posición de superioridad económica, establecer aquellos precios o ese tipo de medidas que a vosotros os van a resultar mucho más costosas. Estamos poniendo el ejemplo claro de la luz. Durante estos meses no hay probablemente ningún medio en el que no hayáis escuchado en algún momento el aumento abusivo que se ha producido en todo lo relativo a suministro eléctrico en los hogares. No estamos hablando de cuestiones a gran escala, no, estamos hablando del pequeño consumidor. Se han hecho un montón de memes, habréis recibido seguro también en los móviles esas bromas en las que aparecíamos todos planchando a las tantas de la madrugada por el precio de la luz, pero sobre todo lo que hemos ido viendo con el tiempo es una serie de respuestas por parte del gobierno que tienen sobre todo la intención de generar un sentimiento más acorde con la justicia de un gobierno que con la realidad. Te lo voy a explicar. Durante estas semanas, a mí por mi profesión, me ha tocado hablar mucho de los movimientos bursátiles de las eléctricas en el mercado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el gobierno ve, hace unos meses lo explicábamos, ve que el proceso de fijación de precios de la luz, que no deja de ser o de mostrar un fraude clarísimo hacia los ciudadanos, permite a las eléctricas subir la luz de la manera en que lo hemos visto, inmediatamente toma la medida de que va a reducir el IVA del pago de los servicios eléctricos para de algún modo compensar esas subidas. Y explicábamos que son realidades simplemente darle un dinero que iba al Estado vía impuestos, dárselo a las eléctricas, es decir, facilitarles que sigan actuando de esa manera a cambio de impuestos. Vamos a comentar la última, pero antes de hacerlo os voy a no presentar, porque siempre estamos juntos, a nuestro buen amigo, abogado desde Marbella, Emilio Treviño. ¿Qué tal, Emilio? Alberto, muy buenas. Pues mira, encantado por dos razones. La primera por realizar un nuevo programa contigo y la segunda por poder aprender contigo algo que seguro nos va a interesar a todos, que es cómo está funcionando lo que es el precio del kilovatio eléctrico, cómo nos repercute a nosotros esas decisiones que están tomando esos mercados, que son prácticamente opacos para nosotros. Y así que deseando de que empieces ya a ilustrar un poco este problema que tenemos todos. Sí, uno de los problemas que tenemos con las facturas de la luz no es solamente decir, bueno, el kilovatio hora ha subido tanto y nos va a subir la factura tanto. Hay muchos más conceptos tremendamente difusos que están influyendo en el precio de la luz y que seguramente si alguien nos aclarase, veríamos que el asunto es mucho más grave que lo que pueda ser la subida del precio del kilovatio. Y es que lo comentábamos justo ahora, Emilio, Alejandro y yo, decíamos, bueno, es que hace unos días, y hablando yo con una persona muy entendida en este asunto, me decía, no, es que el problema de la factura de la luz ya no solamente es el kilovatio hora, es que actualmente, 2021, estamos pagando una moratoria nuclear que viene de finales de los 70, primeros de los 80, que a su vez es causada por la construcción de 3 centrales nucleares que no entraron en funcionamiento. Las centrales nucleares tienen un coste enorme de construcción. Luego ya el mantenimiento es tremendo. Pero si tú construyes una central nuclear que no vas a hacer funcionar, eso genera un gasto que a 2021 seguimos pagando. Claro, esto tiene cierta lógica si los ciudadanos hubiéramos de algún modo participado en todo ese proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando un político decide llevar a cabo una obra que vamos a pagar entre todos, si esa obra no tiene el destino o el fin que inicialmente se había esperado, alguien tiene que ser responsable. ¿Vosotros habéis oído de algún político que hubiera sido, llegado el caso, procesado por acordar construir 3 centrales nucleares, la millonada, la cantidad de miles de millones que tiene de coste esas construcciones es brutal? ¿Habéis oído a algún político que se haya hecho responsable de eso? No. Ese dinero va a una serie de constructoras, a una serie de intermediarios, a una serie de personas y sale de nuestro bolsillo.
Bueno, pues una vez que ese dinero ha salido de nuestro bolsillo, el hecho de que esas centrales nucleares no vayan a poder funcionar y esa electricidad no vaya a ser creada, todavía estamos pagando nosotros a 2021 esa moratoria nuclear. Emilio, yo no sé si tú has tenido noticia de que algún político haya sido, llegado el caso, procesado por adoptar una medida que luego va a quedar en cero. No, aquí yo no tengo noticias. Además, te estaba escuchando y estaba pensando sobre el juego de reproches políticos en el que entran los partidos que ocupan gobierno y oposición, en el que hacen la responsabilidad de lo que tú dices, esa responsabilidad de mala gestión, esa responsabilidad económica que repercuten sobre la sociedad, la diluyen y al final todo queda en un debate estrictamente emocional. O sea, aquí no hay nadie que concrete exactamente cuánto nos cuesta a todos y quién es el que ha firmado o quiénes han firmado el visto bueno de ese proyecto nefasto para la economía de las familias españolas. Entonces, no tengo noticias de que ningún político haya sido responsable de eso que tú dices. Claro. ¿Cuál es el problema de toda esta historia? Estamos hablando del kilovatio hora, pero hay muchos más conceptos de fondo en lo que estamos pagando todos los días, y no solo en la luz, que tienen mucho que ver con la falta de responsabilidad de unos políticos que no tienen control de su poder. Nosotros siempre aprovechamos, cada vez que os explicamos la importancia de que haya una libertad política colectiva en un país, como si fuera en este caso España, las implicaciones reales que eso tiene en vuestra economía diaria. Si en un momento determinado un político se ve limitado a la hora de tomar decisiones por una legislación que no depende de él, es decir, unos parlamentarios elegidos por vosotros directamente en vuestra circunscripción, obviamente ese político no va a poder tener en un momento determinado un trato de favor hacia las eléctricas, dándole igual cuál va a ser el perjuicio en la ciudadanía, porque, y ahora viene lo importante, recordad el programa aquel en el que os hablábamos de las puertas giratorias, cuanto más favorece un político en el sistema actual a esas grandes empresas, más probabilidades hay de que cuando su vida política termine, al fin y al cabo, los políticos que hoy en día nos gobiernan no tienen ni oficio ni beneficio que no sea el de mandar, tenga un puesto de trabajo, de no trabajo, en el que de una forma continua esté recibiendo un dinero de gratitud por parte de esas empresas. Yo durante estos días en Twitter, un amable tuitero me enviaba una lista de todos los políticos españoles, por lo menos son 60, que han acabado en compañías de la electricidad y del gas, y cuál es el partido al que pertenece y cuál es el puesto que han adoptado en cada una de esas compañías. Estamos hablando de más de 50 o 60 políticos en los últimos años. Claro, ¿esto por qué se produce así? Cada vez que alguien tiene poder, sabe que si toma una medida que favorece a esas compañías, aunque lógicamente si va a dar más dinero a esas compañías de una manera inmoral, es porque va a desfavorecer a los ciudadanos. Bueno, pues eso se paga ¿cómo? Dándote un puesto en mi compañía cuando acabe tu vida política. Eso que tanto habéis oído hablar de puertas giratorias. Bueno, pues esta última semana hemos tenido la última noticia, y qué es lo que realmente provoca este debate, para que os hagáis una idea de cómo va a venir esto en el futuro. La noticia es que el PSOE, bueno, el gobierno en el poder, da igual cuál sea, da igual si es PSOE, PP, el que sea. El gobierno en el poder decretaba la reducción de los beneficios de las eléctricas, y todo eso en una medida que, atentos, es una medida mediante decreto ley, decreto legislativo, da igual cualquiera de los dos. Básicamente tú estás estableciendo por tu voluntad que las eléctricas van a ganar menos dinero. Claro, aquí viene el truco. Eso en el telediario suena bien. Y vosotros, si vais a cualquiera de los telediarios de los días pasados, recordaréis seguramente que no hay derecho a que las eléctricas ganen tanto y vamos a imponer tal medida para que esto no sea así. Claro, ¿dónde está el truco de todo esto? El truco de todo esto está en no modificar el proceso que ha permitido a las eléctricas fijar el kilovatio hora como lo han fijado, y que no reforma la estructura de vuestra factura de la luz en la que tal o cual concepto es totalmente inmoral y se va a retirar. No, eso no se toca. Lo que se dice es que mediante un decreto el gobierno va a adoptar las medidas para que las eléctricas no ganen dinero. Claro,
Inmediatamente, claro, como a mí me toca ver las cotizaciones de las eléctricas, yo tengo que interpretar públicamente qué es lo que está pasando. Y aquí viene lo bueno. Inmediatamente, nada más publicarse ese decreto, aparecen las compañías de energías renovables y dicen, oh, yo con ese decreto ya no soy viable como compañía. Habló de las Solaria de turno, las Siemens Gamesa de turno y todas esas compañías que tanto habían subido en el pasado. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el gobierno horas después casi de que saliera esa queja por parte de las renovables? Excluimos a las renovables. Sin más, ya en esto ya no entran las renovables. Y ahora os explico yo, y lo he venido explicando durante estas semanas en todos los programas que he intervenido, cuál va a ser el final de la historia. Hace cosa de 2 años, en el año 2019, sucedió algo parecido con Enagás. El gobierno decretó también, mediante la Comisión del Mercado de la Competencia, no sé cuáles son todos estos títulos maravillosos, solo me sé el de la CNMV porque es el que me toca directamente, pero bueno, todos esos organismos que los gobiernos crean para hacernos creer que aquí somos libres, se le restringió a Enagás una serie de parámetros, sobre todo lo relativo al transporte de gas. Eso inmediatamente hizo caer las cotizaciones y a mí, lógicamente, me tocó hablar de ello. Pero ¿qué es lo que no te van a contar a ti y va a suceder en el futuro? Meses después de que el gobierno hubiera realizado esa medida, mediante la CNMC, la que sea, inmediatamente dice que esas restricciones se van a eliminar a la mitad. Es decir, que tú inicialmente decretas una medida para que los ciudadanos crean que lo que les está subiendo la luz, tú estás de algún modo tomando medidas para evitarlo, y en el tiempo van a seguir pagando exactamente lo mismo que con la subida de la luz, porque lo que tú has dicho se va a ir diluyendo en modificaciones de la medida que dijiste que ibas a tomar. Solamente que ahora, como es un auténtico sopapo en la cara de todos los españoles, tú decretas que a las eléctricas se les va a reducir el beneficio, pero con el tiempo vas a ir limitando ese decreto. ¿Por qué? Porque sabes que tú, cuando acabe tu vida política, necesitas que alguien te pague dinero porque sí. ¿Y quién te lo va a pagar? Las eléctricas. Luego, seguid la onda de lo que esta semana, como contramedida, ha publicado el gobierno inicialmente con ese decreto para limitar los beneficios de las eléctricas y luego, ojo, que a las de renovables les perjudica mucho, entonces a esas no les va a afectar. Seguidlo en el tiempo porque veréis cómo en el tiempo ni siquiera les va a afectar tampoco a las compañías de no renovables. Es decir, va a quedar en absolutamente nada. Ese decreto tiene como única medida y único objetivo el aplacar el sentimiento de indefensión que tienen los ciudadanos al ver que, pues que el proceso de fijación de la luz, que es lo que realmente debería haber tocado al gobierno, no se está tocando. Es decir, perdona, Emilio. Sí, no, Alberto, pero porque dices seguir ese proceso y yo te pregunto, ¿dónde se puede seguir? Porque es que si te guías por los... En una esquinita, porque lo del decretazo lo habéis visto así de grande en todas las portadas, bueno, pues en una esquinita, a lo largo de los meses, sobre todo en los diarios financieros y no en los generalistas, ese es el problema. ¿Por qué en los financieros? Porque esas compañías afectadas, entre comillas, por el decretazo, cuando ya han caído el primer día por el susto, luego empiezan a subir y cuando ya han subido, como necesitan vender sus títulos a los inversores, hacen a la expansión, a El Economista, a todos los medios financieros, a 5 días, que es del País, les hacen publicar la noticia de que eso ya no les afecta tanto a ellos. ¿Para qué? Para que la gente compre sus acciones. Pero no lo hagáis muy grande, porque entonces estamos evidenciando que todo esto ha sido una mentira. No sé si se entiende, Emilio. Perfectamente, perfectamente. Y además agradezco ese apunte porque una de las cosas que a mí me resultan más difíciles de entender es, bueno, para empezar, la factura de la luz, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve que examinar un tema de instalación de una promoción, intentando entender cómo se conformaba una factura eléctrica, aquello era inaprensible, era imposible. Tu carrera de Derecho no es suficiente. Necesitas probablemente 2 carreras más. Claro, pero es que yo consultaba arquitectos, nada, ¿no? Nada. Claro. No, nada. Pero Alberto, es que yo estoy siguiendo las noticias sobre los nuevos, un récord tras otro récord y otro récord de
el precio del kilovatio hora y digo, bueno, qué impotencia siente uno cuando te están soltando estos bombazos y no tienes posibilidad de reaccionar ante ese atropello, porque no te explica, no te ilustra el telediario ni ningún, que yo sepa, ni ningún informativo, no te ilustra sobre cómo se compone ese mercado, quiénes son los agentes que participan, qué criterios de transparencia se ponen en funcionamiento para saber que no nos están robando. En fin, todos sabemos lo que hay detrás, lo que tú estás señalando, pero me parece escandaloso, Alberto, que la sociedad trague con todo esto y siga de una manera, de una atonía total, cada récord de luz eléctrica que se va sucediendo. No sé. Sí, sí, y lo curioso de todo esto es que siendo un país que no es el más rico ni de lejos de la Unión Europea, está pagando probablemente el precio más caro. Estamos hablando de que dices, bueno, pero es que aquí hay mucho sol y hay mucho viento. Seguramente hay más sol que en Alemania y seguramente hay más viento que en muchos otros países. ¿Por qué se está pagando la luz así en España? Claro, cuando le preguntas a alguien relacionado con las compañías eléctricas, te empieza a hacer una especie de circunloquio verbal de no, es que hay que pagar el tal, el factor de no sé qué, el no sé cuál. Pero no os dais cuenta de dónde está el engaño. Si una factura de luz tendría que ser muy sencilla de entender. No puede haber 9 conceptos en una factura de luz. Tiene que haber lo que tú has gastado y punto pelota. Si te están realizando una instalación y tú pagas la instalación, ya no me estés cobrando más la instalación. Al final, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como sabemos perfectamente que vamos a poder introducir a esos políticos en nuestras compañías como consejero delegado con unos sueldos de infarto, sí, pero el sueldo a mí que va a cobrar Pedro Sánchez en Endesa cuando termine su carrera política me da lo mismo. Voy a seguir cobrando a los españoles, gracias a Pedro Sánchez, una barbaridad al mes más, precisamente porque ese señor me lo ha permitido. Y el problema no está en esos decretazos que luego van a quedar en nada. No, el problema está en entrar en el meollo del sistema de fijación de precios de la luz, de por qué se está pagando una moratoria nuclear a 40 años vista de que efectivamente se produjeron los hechos y una serie de conceptos más que encarecen la factura de la luz de una manera como nada por aquí, nada por allá, 50 euros más. Y eso solo sucede porque un gobierno lo permite. Y si un gobierno decreta medidas que luego no va a aplicar, pero no toca esa esencia, seguiremos siempre exactamente igual. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, pues es así por lo que os comentábamos al principio. Si en un país existe un sistema de gobierno sin control del poder, es decir, si tú no tienes unos verdaderos representantes en el Parlamento, si quien te coloca a los representantes del Parlamento es un señor que luego va a gobernar en sus listas de partidos, no hay absolutamente nada que impida que ese señor que está gobernando haga lo que le dé la gana a vuestra costa y a mi costa. Y la única manera que hay de evitar eso es exigir esa separación de poderes. Le había pedido a Emilio que comentáramos una noticia que él nos ha traído hoy sobre el reformismo y lo importante que es tener en cuenta ese gran peligro que nos viene, pero después de lo que nos hemos alargado con este tema, casi lo vamos a dejar, si tú tienes a bien, Emilio, para el siguiente, porque es muy importante también comentarlo, pero sobre todo lo importante que es que difundamos que vivimos en un engaño. El 78 es un perfecto engaño en el que al no haber ninguna separación de poderes, quien gobierna tiene todo el control para tomar las medidas que estime oportunas. Y ojo, porque los jueces que podían haber controlado esas medidas, todos están colocados ahí en su puesto de jueces por un Consejo General del Poder Judicial que también está gobernando por los representantes de ese presidente. Así es que es muy importante que difundáis esta idea, que comentéis para que estos vídeos se puedan ver más. Alberto, y déjame que añada a lo que vienes diciendo, para terminar también, que hay que entender que cada vez que se legisla, lo que se está haciendo es resolver un conflicto de intereses. Cuando sale en el telediario, en algún medio de comunicación, un debate político, el señuelo es lo emocional, lo ideológico. En España no existe una ideología aplicada por un partido político. Lo que existe es
socialdemocracia, no hay rigor ideológico. Lo que hay es interés por el poder político. Por lo tanto, cada vez que se está legislando poniendo la mirada en interés económico, oligarquía económica, y interés político. Llegar al poder por parte de los partidos políticos o mantenerse en esa influencia de poder con sindicatos, esfera empresarial, pero al final esas son las dos esencias que ahora mismo la oligarquía que dirige va moviendo la legislación actualmente. Y es importante tenerlo presente para no caer en el señuelo de la ideología. Hasta tal punto es así, fijaos, que yo ya lo tenía observado cuando lees la ley hipotecaria y miras todo ese tipo de normativas que afectan a un sector concreto de la economía. Tú dices, pero ¿cómo puede ser que un parlamentario con esta cara pueda hacer esa ley? Claro, llega Antonio García Trevijano, en mi caso por lo menos, y dice, no, es que las leyes que afectan a determinados sectores las elaboran las secretarías técnicas de las empresas. Él utilizaba la expresión, las secretarías técnicas de las empresas del IBEX. Me da igual, obviamente son las del IBEX. Si tú tienes que hacer una ley que va a afectar al sector financiero, ahí va a estar el Banco Santander con sus técnicos elaborando esa ley. Si tú vas a realizar un decreto que afecta a las eléctricas para restringirles los beneficios, ahí va a ir Iberdrola y Endesa con sus técnicos a decirle, mira, para quedar bien vas a poner esto va a quedar muy bien, lo vais a publicitar así y dentro de unos meses vamos a hacer esto otro. Pero para ese entonces esto ya no se hablará, con lo cual no hay ningún problema. Es decir... Yo creo que lo único que escriben los partidos políticos son las exposiciones de motivos de las leyes, ¿sabes? Sí. Que te hacen unas redacciones que suena que es una maravilla. ¿Sabes? Lees la exposición de motivos de una ley y dices, bueno, ahora viene ya el sumum jurídico de la justicia, ¿sabes? Pero, fíjate, pero nada más lejano de la realidad, ¿no? Como no será eso, cierto, lo que dices tú, que cada vez que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, va a sacar una medida restrictiva, yo siempre explico, digo, mira, cada vez que te van a dar la cornada, utilizan la siguiente fórmula. En el salvaguardia de los derechos e intereses de los pequeños inversores, ¡zas! Y te dan inmediatamente decretan una medida que solo beneficia a la banca, tal cual, y perjudica a los inversores. Entonces, esa coletilla inicial es a lo que se refiere Emilio con la exposición de motivos de los políticos. Bueno, amigos, no sé si, Emilio, querías añadir algo más. No, que va, nada más. Encantado de escuchar tu exposición. Muy ilustrativa. Estamos súper agradecidos de que estéis con nosotros. Es algo que nos afecta a todos. A vosotros, a Emilio, a mí, a Alejandro Villalba, que va a ser el que le toque ahora editar todo esto para hacéroslo llegar, que es nuestro jefe, y que es muy importante que conozca cada vez más gente. Así es que, si podéis difundirlo, podéis dar a vuestro like, ya sabéis que estas cosas se posicionan mejor, podéis poner vuestro comentario, decirnos qué pensáis. Si no estáis de acuerdo con nosotros, no importa, nos parece fenomenal, que le deis al dedito para abajo. Pero explicarnos por qué, para tenerlo en cuenta en las siguientes ediciones que podamos tratar este tema y sobre todo contemplar vuestras opiniones. Así es que, sin más, os agradecemos vuestra compañía, Emilio, muchísimas gracias por este ratito. Encantado, Alberto, un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en la siguiente. Fuerte abrazo.